Buenas. ¿Estamos de vuelta todos? 20, no, todavía no. César, fíjese que algo pasó con mi compu y no me deja usar la cámara, por eso no salgo ahí. Vaya. Ya. Soy testigo de que eso pasa a veces. A mi compu la tenía que tener en un ángulo específico para que la cámara funcionara. Será. Se lo prometo. Miren, Paola, Apple no está conectada, ¿verdad? Se conectó a la primera. Dijo, buenas noches, César. Y ya. Pero después ya no está. Vamos a ver. Estamos. A ver, el grupo 1, ¿a qué conclusiones llegó, por favor? ¿Quién nos va a presentar? Hola, César. Pues la verdad es que encontramos como muchas ideas principales. No sé si se las podemos compartir. Por favor. Encontramos que los sistemas de clasificaciones deben ser ordenados y sistematizados, ya que pues específicamente sobre las enfermedades mentales. No sé si queramos una y una con mis compañeras. No, un relator presenta las la... conclusiones a las que llegaron, por favor. Ok. Va. También encontramos que los modelos pues surgen a partir de un esquema médico en donde se incluían como básicamente los trastornos de los que no se conocía su etiología.
También vimos que el psiquiatra debe específicamente centrarse sobre todo en el aspecto biológico de las enfermedades mentales. Es fundamental la necesidad de clasificar y de diagnosticar. La conducta normal se ha clasificado en base a los trastornos específicamente de los adultos, no de los niños. Es fundamental también estudiar las conductas, los afectos, las condiciones, el estado físico, el entorno, la familia, el entorno escolar, el entorno social, ya que esta información nos permite entender de dónde viene todo lo que está sucediendo en la persona o en el infante, y que las fuentes sean de varias personas y no de solo una. También que el proceso de evaluación tiene que tener una realización de un diagnóstico y una clasificación del problema que presenta la persona. Vimos que la evaluación infantil pues es un proceso mucho más complejo que el de los adultos debido a la carencia de la autonomía que tienen los niños. La clasificación debe considerarse más como un lenguaje, sino que una comunicación entre los profesionales para que ya sea una ayuda como mutua, ¿verdad? Ya que si está pasando de uno en uno, sea más claro lo que está sucediendo para poder resolver el problema de la salud mental. También que las virtudes de un sistema de clasificación científico adecuado debe de ser comprensivo, aceptable por quien lo usan y debe estar claro para todos. Y el tipo de clasificación que requiere puede variar según los propósitos buscados porque no todos los pacientes son iguales. Esas fueron ¿Qué es lo que más le llama la atención de esas conclusiones a usted? Son Sí, es que era como bien científico todo, entonces era como bien difícil exteriorizarlo a las palabras de uno. Pero lo que más me llama la atención es de que desde que empieza el segundo párrafo dice que no es algo que se pueda proyectar específicamente en los niños, sino que se tiene que basar directamente en el historial de los adultos para entender lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué fue lo que usted se ha pasado diciendo todo esto desde que comenzamos el curso, verdad? Que es bien complicado que no haya como una etiología mucho más completa sobre lo que sucede en la psicopatología de los niños. ¿Verdad? Eso fue lo que más me llamó la atención. Entonces, para poder diagnosticar a un niño no es nada más, tiene esto y esto, es esto, sino que necesito información de muchos medios, ¿verdad? Sí, Del de varias maestro, fuentes. de los papás, del jardín, de donde sea que el niño se desempeñe, necesito información de allí para saber si realmente hace referencia por completo a ese diagnóstico, ¿verdad? Así es. Gracias, Hanna. El grupo 2, por favor. Va. Le puedo decir un pequeño resumen y después ciertas como conclusiones. Va. A nosotros, pues, en la parte que nos tocó leer, existen como dos diferentes sistemas de clasificación de alteraciones en la infancia. El primero, más que todo, se basa como en el ojo clínico, ¿verdad? Que son categorías diagnósticas, son signos y síntomas, y esto pues se llama criterios operacionales de diagnóstico. De ahí el segundo sistema de clasificación se basa más que todo en diferentes clasificaciones categoriales, dimensionales y evolutivas, que principalmente como que se basó en el psicoanálisis, ¿verdad? Porque aquí está pues mencionado Freud y también Anna Freud creó un perfil diagnóstico basado en diferentes aspectos. Principalmente ella decía algo muy interesante que o sea, el estrés influía mucho en diferentes pues aspectos Tengo que participar ahorita, no pueden jugar ahorita. podían hacer diferentes alteraciones. Y soy el haber último grupo en alteraciones pasar, así que... problemas de alimentación. Entonces que el estrés era un aspecto muy importante. De ahí el diagnóstico evolutivo por el grupo de avance de la psiquiatría, que se dice GAP, tenía también diferentes clasificaciones y que incluyen diferentes trastornos psicofisiológicos, pero los resultados realmente pues fueron pobres y categoriales y lineales. De ahí los sistemas de diagnóstico que son para diferentes propósitos y realmente pues ahí llegamos a que hay diferentes ventajas y desventajas de todas estas pues categorías y diferentes aspectos, ¿verdad? Una de las desventajas es que las conductas pueden ser muy adaptativas, ¿verdad? Aquí decía un ejemplo muy claro, que por ejemplo cuando un niño llega a consulta con sus papás, entonces el niño simplemente se puede adaptar
como que al ambiente y actuar de diferente manera porque son sus papás ahí con la psicóloga. Entonces, ahí decía que, por ejemplo, el término, o perdón, el aspecto de impulsividad y todo eso, pues tal vez no se lograba evaluar mucho, porque el niño, pues tal vez se podía como que adaptar a la situación que los papás estuvieran ahí. También muchas veces se abusa mucho de las clasificaciones, entonces aquí decía que realmente pues el objetivo y el objeto de estudio es el trastorno y no el niño, ¿verdad? Porque hay diferentes clasificaciones de trastornos. Y también muchas veces no toma mucho en cuenta como que la individualidad del niño, porque es muy general todo. Entonces hay veces que el niño parece como que, o las características que el niño tiene no se adaptan a diferentes categorías. Y ahí las ventajas es que realmente si se pueden usar, si uno sabe usar bien las categorías y no abusar de ellas, con un solo término, si se escoge de una manera adecuada, se tiene un significado amplio y puede ser muy, o sea, muy práctico para explicarle y comunicarse con los papás y el niño. Gracias. Ok, entonces necesitamos clasificar. Los psicólogos, aunque sabemos que esta clasificación viene de un modelo médico, ¿verdad? De tener un diagnóstico como apendicitis, nosotros decimos déficit de atención. Pero con los niños, esto es un fenómeno más amplio. No es tan fácil asignar una categoría porque puede reducir mucho lo que está pasando en el niño, ¿verdad? Que aunque llene criterios, el clínico, esta es la parte clínica, la segunda parte clínica de ustedes, ¿saben? Parte de la segunda parte clínica. La primera se recuerdan que era entrevista. La segunda, evalúa. Y la tercera, trata. Entonces, estas tres acciones son las que los hacen clínicos. Puede entrevistar, investigar, entrevistar, como le querramos llamar. Tiene habilidades para eso. Ahora estamos hablando que tiene habilidades para dar un diagnóstico. Tiene habilidades para clasificar, para hacer la parte de la evaluación clínica. Y el tercero, que lo verán más adelante, es que sabe tratar, sabe ofrecer salidas, soluciones a los trastornos que encuentre. Gracias, Jimena. Sí, perdón, César, solo quería mencionar una cosa, que realmente con mi grupo estábamos viendo que como hay diferentes aspectos y diferentes como listas de diferentes cosas, nos llamó mucho la atención que son cosas súper específicas, o sea, cosas súper específicas y que realmente pues varían un poco en los diferentes perfiles o, no sé, aspectos que dicen los diferentes autores o grupos, ¿verdad? Pero eso nos llamó mucho la atención. A ustedes les tocó el tema de la función del estrés en el diagnóstico. No, solo decía que, pues Anna Freud solo mencionó que realmente el estrés es algo muy importante, pero realmente pues no como que se expandió mucho en eso. Ok, de Pues, situaciones en nuestra parte. estresantes que ocasionan la problemática. Ok, gracias. Ajá, cabal, que puede ser muy influyente en todas las alteraciones en la infancia también. Ok, gracias. El grupo 3, ¿quién es el relator del grupo 3? Yo, César. Por favor, Pablo. No, ¿quién es? Rodolfo. Rodolfo. Sí. Vamos, Rodolfo. Pues nuestras páginas comienzan hablando sobre lo complicado que es elegir para diagnosticar entre dimensiones y categorías. Entonces, que lo mejor era desarrollar un sistema de clasificación que fuera mixto. Y luego el texto menciona el DSM-4-TR, perdón, el DSM-4 creo yo, y con las clasificaciones multiaxiales que tenía. Y dice que esas ofrecían una ventaja porque un mismo trastorno podía ser clasificado de distintas maneras y que digamos eso es algo que está como rescatando de lo que ya se venía hablando de los grupos anteriores, que digamos ya puede ser un poquito más individualizado el diagnóstico y no tanto como entra en la categoría de depresión. Y que esta clasificación multiaxial tenía la ventaja también de considerar la comorbilidad con una enfermedad o con un problema
adicional. Ok. Luego menciona de que las categorías diagnósticas deben estar basadas en la etiología, no solo como en los síntomas, sino que hay que encontrar la causa al problema o a la enfermedad. Y que menciona también de que las categorías culturales es algo que llega a complicar un poco el diagnóstico, porque son aspectos muy específicos y no estaba 100% comprobado de cómo interfiere con todo el diagnóstico. Ahí menciona una enfermedad que solo se da en Malasia, que es la TA, o algo así creo que se pronuncia. Y continúa diciendo de que el diagnóstico de la psicopatología del niño tiene que ser de abajo hacia arriba en lugar de arriba hacia abajo, y con eso se refiere a lo que mencionaron anteriormente, de que se tiene que tener la información de, digamos, de los padres, de los maestros, para lograr establecer un buen diagnóstico. También dice de que se puede pensar de que las categorías psicológicas son una combinación de factores genéticos y ambientales que trabajan de forma sinérgica en lugar de ser adaptativa. Y ya al final menciona 3 tipos de trastornos en la infancia, que son los que están validados, como la esquizofrenia y la depresión, los que la evidencia apunta que pueden ser validados, como un trastorno alimenticio, y los que tienen probabilidad de ser validados, que estos son trastornos que tienen subcategorías muy específicas. Entonces, Rodolfo, esto de la clasificación y de hablar de trastornos es mucho más complejo con niños, ¿verdad? De lo que simplemente parece. Tenemos que revisar muchísimas variables. El entorno es importante, la cultura donde el niño se desarrolla para poder saber si esto es o no patológico, ¿verdad? Dentro de lo que nosotros podemos evaluar. Gracias, Rodolfo. Una última cosa, Sí. que precisamente con lo que usted mencionó, era que decía de que las alteraciones, las enfermedades mentales son multifactoriales. O sea, no solo tienen una sola causa, un solo factor. Entonces, que el libro decía, muchos caminos puede llevar a un mismo síndrome, y por eso es de que es importante considerar la comorbilidad. Exacto. ¿Les queda claro el término comorbilidad? Sí. ¿Sí? Y Sí, tenemos claro que el origen de esto, como comorbilidad, nos referimos como en palabras vulgares, digamos, como a la existencia de 2 enfermedades o 2 patologías al mismo tiempo, ¿verdad? Que es comórbido. O que antes sucedió algo y luego generó una patología, ¿verdad? Entonces, la comorbilidad es muy común en niños, digamos, que podamos ver un trastorno impulsivo con alguna deficiencia en las funciones intelectivas del niño, ¿verdad? Es comórbido. Gracias, Rodolfo. El grupo 4, por favor. Hola. Max, ¿está despierto? Sí, siempre está despierto. Bueno. Bueno, nosotros tuvimos que hablar leímos respecto a la psicología del desarrollo. Básicamente es todos los cambios que se ven en la vida del niño, que están ocurriendo en su vida física, cognitiva, social, emocional y educativa. Se habla también respecto a algunos microparadigmas, que son como biomédicos, conductuales y psicodinámicos. Yo creo que es importante mencionar de que estos salen porque el modelo, la psicología del desarrollo, es lo que está tratando es ver estas cosas y está tratando de apartarse de lo que ya había estado establecido. En la psicología se puede decir, pues, lo que se venía viendo, ya que
ellos agrupaban todo en el mismo grupo. Aquí hay unos bullet points que ponen que la misma entidad causará el mismo desorden en todos los individuos afectados, que los mismos síntomas en diferentes edades deben estar causados por las mismas entidades. Así que lo que están tratando de hacer es separarse de esas ideas y que cada persona o cada niño crece según su propia forma. Otra parte que se habla aquí es respecto a factores de riesgo, que hablan respecto a que hay tendencias que se pueden dar debido a la misma biología, a los antecedentes de los padres. Así que se crean estos factores de riesgo que pueden afectar al niño, por ejemplo, de si la mamá sufre de esquizofrenia, el niño tiene un factor de riesgo de sufrir de esquizofrenia. Algunas de los factores de riesgo que nos ponen aquí son, por ejemplo, enfermedad mental de la madre, ansiedad de la madre, pocas perspectivas en la educación del hijo, falta de educación de los padres, pertenecer a un grupo minoritario, estilo de interacción inadecuada, falta de apoyo familiar, sucesos de vida estresantes, maltrato de padres o cuidadores, bajo nivel socioeconómico. Todas estas cosas son factores de riesgo que pueden influenciar de alguna forma, se puede decir, negativa en el crecimiento y el desarrollo del niño. Todos estos factores nosotros los habíamos nombrado antes, recuerdan, ¿verdad? De lo que hemos estado hablando, que son los factores que vulnerabilizan, los factores que hacen vulnerable al niño. Aquí le llamamos factores de riesgo, que son lo mismo, ¿verdad? Todo lo que Max acaba de nombrar no es que van a generar una patología. Puede ser que hayan niños muy resilientes y no generen patología. Pero puede ser que en niños que tengan otras condiciones, estos factores generen toda la patología que nos podamos imaginar. ¿Algo más, Max? ¿Más, Max? ¿No? No, ese sería el resumen. Gracias, Max. El grupo 5. Hola, bueno, nuestro tema era estrés como factor de riesgo. Y bueno, empezó explicando que muchas teorías aún, muchos profesionales aún piensan que los niños no sufren de estrés, que no padecen estrés y todavía estas teorías existen, pero después explica que realmente el estrés es un factor de riesgo muy importante en el desarrollo del niño y en el desarrollo de cualquier tipo de patología que el niño pueda tener en un futuro o en ese momento. Por ejemplo, menciona papás con trastornos mentales tienen el factor de riesgo genético, pero no solo el genético, sino también el percibir que el papá tiene o la mamá tiene un trastorno y sentirlo y vivirlo en su diario vivir, valga la redundancia, es un factor de riesgo para el niño porque sufre de ese estrés. Tal vez explican que el estrés de los niños no es el mismo tipo de estrés que un adulto puede sentir, pero, o sea, puede ser la base de cualquier tipo de psicopatología que se pueda generar en sus siguientes años de niñez y primeros años de adolescencia. César, ¿tienes Entendamos, por favor, sí, se me olvida. Entendamos, por favor, con el ejemplo que ponía Adriana, así me gustaría que Adriana permaneciera en la clase atenta, así como cuando presenta, o que presenta y de ahí se va al teléfono y se va a otros lados. A ver, pues, así como Adriana, con el ejemplo que Adriana nos presentó ahora, un niño, hablando de estrés, que es esta presión que hemos hablado ya, les hablamos de esto al inicio de la clase, ¿verdad? El estrés y cómo esto trastorna de verdad la vida de los humanos. Un niño que tiene un padre con un trastorno mental y que el estrés tiene la condición genética y el estrés puede ser un factor que dispare una patología. ¿Cómo sería el estrés, como decía Adriana, en el diario vivir de este niño? ¿Cómo sería? A ver,
¿Cómo pueden ustedes imaginar que un niño con un padre con trastorno mental, cambiémosle el trastorno mental, un padre con alcoholismo, un padre alcohólico? ¿Cómo es el estrés del niño? A ver. Sí, Adriana. Bueno, voy a dar un ejemplo que yo conozco de cerca, no es con alcoholismo, bueno, sí es con alcoholismo. Conozco a esta persona que creció toda su vida con su mamá, tiene trastorno bipolar y es alcohólica. Entonces, el estrés de ella se presentó de diferentes formas, entre tantas, bajo rendimiento escolar. No era, le diagnosticaron hiperactividad y déficit de Pero atención. eso son consecuencias del estrés, Adriana. ¿Cómo esta persona vivía el estrés? ¿Cómo lo podría usted explicar, digamos? Yo siento que, bueno, no sé si esto también es una consecuencia, pero siento que, o sea, esta persona maduró muy rápido, le tocaba cuidar a su mamá y observar cómo a veces, o sea, ella se caía o se lastimaba y... Permíteme. ¿Es normal para un niño o una niña encargarse del papá? ¿Cuidar al papá? No es normal. Y es hija única. Eso es estresante. Eso dispara la respuesta hipotalámica y de todo el cerebro medio de amenaza. Entonces, ver a la mamá alcoholizada y tener que ocuparse de ella, eso ocasiona mucho estrés, una respuesta de alerta todo el tiempo. Eso es estrés en un niño. Lo otro que decía Adriana era que tenía que hacerse cargo de la mamá y ¿qué más? Ve, ya se desconectó. ¿Aló? No, sí. ¿Aló? Sí estoy escuchando. A ver, ¿cuál era la otra cosa? Adriana, sus lapsos son cortos. No, yo escucho, yo sí estoy escuchando. Ajá. Que, o sea, ¿Cuál que era el otro ejemplo? Uno que se ocupaba de la mamá alcohólica y el otro ¿qué era? Sí, que digamos, a veces la miraba caerse y tal vez no de que estuviera alcoholizada, sino de que estaba en una crisis maníaca, ¿verdad? Entonces, como que la mamá muy eléctrica y ya no entendía por qué la mamá a veces no quería jugar con ella y a veces sí. A veces se enojaba con ella y a veces estaba todo amor, ¿verdad? Entonces, como que esa ambivalencia es otra parte. La respuesta bipolar y ambivalente dispara una actitud de estrés, de estar con el sistema de defensa encendido. Eso es estrés. Paola. Sí, también quería agregar que, por ejemplo, mi tío es doctor y me ha contado de que los niños últimamente han tenido problemas como gástricos, espasmos musculares y cosas así a causa del estrés que se están como que manifestando mucho más que antes. Gastritis y esas cosas. Entonces creo que eso también es una forma de manifestar su estrés. Pues tal vez no lo dicen, pero se enferman. ¿Cómo está Paola? Bien, gracias. ¿Sí? La verdad es que bien, tranquila. Fue toda una odisea por lo del toque de queda y todo eso, pero bien, gracias. Bueno, que esté bien. Es duro el duelo, pero es una etapa que hay que pasar. Va a durar. Sí, pero muchas gracias, César. Bye. Esté bien, cualquier cosa nos avisa. Ok. Entonces, este es otro ejemplo. Los niños están yendo a consultar por gastritis, le están dejando lansoprazol desde hace algunos años, ¿verdad? Vemos este ejemplo, les dejan lansoprazol, les dejan masajes relajantes a un niño ustedes. Es que es una cosa por el estrés que viven por la presión de los padres y la presión del colegio. Estos colegios de preprimaria que son bien, no puedo decir la palabra, pero bueno, absurdos, pongámosles por decir algo que podemos decir, que les ponen exigencias a los niños por encima de lo que el niño está preparado y desarrollado para realizar, ¿verdad? Ese es un estrés de los papás, pero hay otros niños que tal vez no son los más afortunados, que tienen el estrés que no tienen que comer, que van a la escuela sin haber comido, o que tienen que caminar muchísimos kilómetros para llegar a recoger agua potable, o que tienen otros estreses. Eso es estrés.
La Los niños que respuesta de trabajan. tenernos a salvo, ¿verdad? La respuesta de ante un evento que amenaza la vida. Linda. A ver, como que con lo que estabas diciendo, pues yo como que viví una experiencia así cuando era pequeña, como tuve una experiencia traumática y viví, o sea, de doctores en doctores toda la vida diciéndome que tenía gastritis, tomando lansoprazol desde que tengo memoria, haciéndome endoscopías, parando en el hospital, que tenía colon irritable, que la gastritis nerviosa, que esto, que lo otro, cuando todo era ansiedad. Entonces, diagnostican mal a los niños porque los están, como dice César, los están diagnosticando con gastritis cuando en realidad lo que el niño tiene es ansiedad y el niño lo que necesita es ser ayudado, digamos, con esa ansiedad, cómo manejar su ansiedad y no realmente un problema de estómago para el que le estén dando medicamentos a tan temprana edad. A mí así me trataron y les juro que desde que yo me trato la ansiedad y yo sé cómo regularme, yo ya no he vuelto a tener gastritis ni colon irritable y no he vuelto a parar en el hospital por un dolor de estómago cuando antes me pasaba y que de repente despertaba el siguiente día y el doctor llegaba y me decía, no tiene nada. Entonces era como, ¿cómo que no tengo nada? Si yo me estaba muriendo del dolor y por eso me trajeron al hospital. Entonces, porque y de siempre con eso ansiedades. tenemos que Entonces pasa tener lo mismo mucho en los cuidado, niños. ¿verdad? De descalificar y de minimizar los síntomas de un niño, porque no tendrá nada médico, pero sí psicológico. Su respuesta de ansiedad disparada a 1000, Exactamente. sintiéndose amenazado, súper traumatizado, y entonces un psicólogo sensible a los niños no puede nunca decir eso. No tiene nada. No, sí tiene. No le gusta al niño jugar con sentirse mal, pues. Ahora quisiera yo que lo entendiéramos, ¿verdad? Que el factor de estrés Sí, es no, verdadero. a mí me pasaba en el hospital. Sí. Los doctores Es que aparecían fue solo una a vida decir, muy no tiene nada. estresante con tantos factores que te vulnerabilizaban, ¿verdad? Era muy, muy estresante. Reina Márquez no puede comer de esa forma si ya la van a operar, por el amor de Dios. Ay, sí, qué Entonces, abusiva. esta reina, así que vamos a ver, pues, ahora el grupo 6, por favor. Es todo libre de grasa. Solo El digo. vegano. No. A ver, pues, el grupo 6. Bueno, el grupo 6 somos nosotros y prácticamente en las 2 páginas que leímos se trata de que cualquier situación puede ser de estrés para un niño y que no todos experimentan lo mismo, que hay que tratar como la acumulación de ellos, porque el estrés se va a manifestar de diferente manera en cada uno de los niños. Por ejemplo, en nuestras páginas hicieron un estudio, como 33 niños, creo, y que los factores más estresantes para un niño, en sí, el niño, en teoría, no sabe bien qué significa la palabra estrés. Sí lo experimenta y sí sabe algo, pero no sabe exactamente qué es el estrés. Y la investigación que hicieron o el experimento fue una universidad, una tesis, y que le preguntaron a los niños cuáles eran lo más estresante para ellos o lo que más les causaba. Y dijeron ir al dentista, que me pareció, pues, yo también la comparto. Que se peleen los papás, que se divorcien y sacar malas calificaciones o defraudar a los papás en el ámbito escolar. Entonces, básicamente que el estrés se manifiesta en diferentes, no todos los niños van a interpretar del mismo modo el estrés. Ok.
yo creo que no pretendemos, ¿verdad? A estas alturas que el niño nos pueda decir qué es estrés porque no lo va a decir, solo va a decir qué lo hace sentir mal, qué lo hace sentir más mal de todo lo que lo puede hacer sentir mal. Pero ¿saben qué estoy pensando con lo que Pablo nos presenta? Si un niño dice estoy estresado, ¿se pueden imaginar la respuesta del adulto? ¿Cómo vas a estar estresado? Va a creer que es absurdo. ¿Cómo vas a estar estresado? ¿Qué sabes tú que es estar estresado o algo así? Para invalidar Pero totalmente lo que el niño siente. eso era lo que nosotras hablamos porque nosotras, perdón, nos tocó cabal lo del estrés. Entonces, y yo ¿cómo? ¿Qué grupos son? El 5. Ajá, sígame. Entonces a nosotros nos tocó cabal eso del estrés, pero yo les ponía el ejemplo a ellas, que a mí me ha pasado con papás de los niños a los que les doy clase o las niñas a las que les daba clase antes, que realmente no pensaban que el estrés en ellas pudiera ser algo real, pues. Entonces, pero se veía reflejado en su comportamiento y no necesariamente solo en el académico, sino que también en su comportamiento, en lo retraídas que podían ser a veces, en que no participaban en la clase o trataban de no hablar con sus compañeras. O sea, eso también para ellas era un reflejo de estrés, pues. Imagínense que su sistema nervioso esté encendido todo el día, con el ejemplo que puso Adriana de un padre con problemas mentales o un padre con alguna adicción o un padre bipolar. Eso es verdaderamente estresante para un niño. Y mantener encendido todo el día su respuesta de estrés es verdaderamente agotador. Y miren, ya les voy a dar la palabra que me están pidiendo. Calma. El cortisol, que es la hormona del estrés, ¿verdad? Las grandes cantidades de cortisol en el cuerpo. Ustedes saben que dentro de lo que se ha encontrado, les conté la otra vez que atraviesa la barrera plasmática en mujeres embarazadas, ¿verdad? Es así de fuerte. Y lo que se ha descubierto últimamente es que las puntas de la cadena genética, si se pueden imaginar ese espiralito y las dos orillas de la cadena genética, las puntas se llaman polímeros. Y lo que se ha encontrado es que los altos niveles de cortisol en la sangre desgasta los polímeros de tanto cortisol. Quiere decir que estar estresados realmente arruina nuestro ADN. Imagínense eso en niños chiquitos. Pero si la cuestión era, si le decimos a un adulto, a un niño que no puede estar estresado, invalidamos su estado, es generar más respuesta de estrés, ¿verdad? Vamos a ir en el orden Linda, Pablo y Adriana. Cuando dijiste lo del niño que dice estoy estresado, yo no me recuerdo haberlo dicho en algún momento, pero cuando tenía 2, 3 años me diagnosticaron una enfermedad nerviosa de la piel y el doctor, el dermatólogo, le dijo a mi mamá que era una reacción al estrés. Le dijeron que yo estaba sumamente estresada, que no me podía poner nerviosa, que no me podían contrariar, que no me podía estresar, que no me podía nada. Y yo tenía 3 años. O sea, yo no me acuerdo de ese momento, pero era una niña sumamente estresada. Tampoco me acuerdo por qué. Pero para mi mamá que le dijeran, la niña tiene 3 años y está estresada, ¿cómo es posible que una niña de 3 años pueda estar estresada? Ahí entonces, yo no recuerdo haberlo dicho. Ahí entra el psicólogo infantil para educar a los padres y para encontrar esto que decía Rodolfo, no veo a Rodolfo, las multicausas de una patología. Es ahí donde entra uno y puede educar y hacer investigación para saber qué está estresando al muchachito, ¿verdad? Pablo. Sí, y antes de terminar, perdón, solo quiero agregar una cosa chiquita antes de terminar. Es que creo que los doctores en nuestra sociedad, tal vez ahora ya no tanto, pero están muy guiados por la ciencia y tienden a no relevar, digamos, y decir, mire, esto puede ser algo ya psicológico y creemos que tal vez debería llevar a su hijo
a un psicólogo, sino que simplemente los médicos dicen esto es esto y yo, ya. Nunca refieren a alguien a un psicólogo y creo que deberían en algún momento si ellos se dan cuenta y creo que Pero es fácil verlo en un tal niño. vez no todos, Linda. Yo conozco a pediatras muy sensibles a esto y pueden educar a los papás. Tal vez no podemos generalizar, ¿verdad? Habrán algunos que sí, pero pretenderíamos que otros sean más sensibles. Pablo. Pues dando un ejemplo, eso de que los niños, muchos creen que no están estresados y todo. A mí me pasó mucho cuando estuve cuidando niños. Eh, un niñito de 4 años me dijo, ala, es que yo estoy bien estresado por mi papá. Y yo me le quedé con una cara de signo de interrogación. ¿Y por qué? Porque él me obliga a hacer cosas que yo no quiero. Por ejemplo, a ese niñito lo obligaban a hacer un par de clases que no quería. Por ejemplo, como fútbol. Y ese niño no quería hacer fútbol. Necio, 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 necio. Y el papá nos decía, mire, yo quiero que mi hijo haga esto, esto, esto y esto. Y no me importa si les chía o algo, quieren. Entonces yo me quedé, pues, pobrecito niño, porque se le notaba en la cara que él le intentaba de decir a su papá, yo no quiero hacer eso. Y le fue generando bastante estrés. De igual manera, no me pregunte cómo, pero pues platicando con el papá, ¿verdad? Yo, así de lo más tranquilo. Y pues fuimos comentando y él me preguntó, mira vos, ¿y qué tal está Kellen Food? Bien. Sí, cuando son con los demás niños, no le gusta mucho, pero cuando es él solo o él juega con una pelota, sí le gusta. Y él inicia eso. Entonces, más que todo eso. Ok. Adriana tiene la mano levantada. Sí. Otra cosa que es bien importante aclarar es que dependiendo de la edad, muchos niños no saben qué significa estrés. O sea, sí es cierto que ellos se sienten estresados, pero no saben, primero, a veces cómo definirlo y segundo, cómo detectarlo en sus personas, pues. Entonces, por eso es que, por ejemplo, a Linda le dio ese brote de alergia nervioso, ¿verdad? O sea, los niños cuando no saben expresar o no pueden o no entienden lo que están pasando, muchas veces las reacciones son fisiológicas. Y eso es algo que hay que entender, uno como psicólogo también, porque los niños a veces se enferman, ¿verdad? A veces vomitan y no tienen nada así como una enfermedad y a veces dibujan cosas que pueden verse muy estresantes y uno les pregunta, ¿cómo estás? Bien. Y otros niños también, del otro lado, están los niños que dicen que están estresados, repiten lo que los papás dicen, ¿verdad? Entonces escuchan y dicen que están estresados. Y Pero puede que sea cierto, pero... No pretendemos que un niño sepa describir estrés, ¿verdad? Si para nosotros es difícil y nosotros pensamos que estrés era tener el hombro apretado, estrés es mucho más complejo, es una respuesta fisiológica y hoy estamos aprendiendo que estrés y psicopatología van de la mano, ¿verdad? Pero estrés como respuesta, fíjense que yo tengo un documental bien bonito sobre estrés como para abrirnos la mente, ahí se los voy a poner para que ojalá lo puedan chequear, para abrirnos la mente de qué es el estrés y el costo que tiene en la vida. Realmente sociedades estresadas, niños estresados, sale carísimo, porque se enferman, porque no rinden, porque es carísimo. La calidad de vida es muy mala de tener niños estresados. No digamos adultos, pues, pero niños César, es carísimo. ¿puedo opinar? Me recuerdo que... Sí, fíjese que yo solo quiero contar una experiencia que tuve. No. No, a ver, perdone Marlene. Sí. Creo que póngale, o sea, los niños, por ejemplo, yo tengo un primito que ahorita tiene 10, pero en ese entonces tenía como 8, y nos fuimos al puerto y estábamos jugando algo como mímicas, ¿verdad?
y le tocó con mi abuelita. Y mi abuelita estaba, Martín se llama, Martín, apúrate, Martín, corre, Martín, no sé qué. Entonces vino mi tío y le dijo a mi abuelita, así como, señora, cálmese, o sea, el pobre niño vive corriendo todos los días en la ciudad, que el tráfico, que el colegio, que las tareas, que la hora de dormir, que no sé qué. Déjelo, el fin de semana, por primera vez deje que no corra. Entonces vino mi primito y fue bien chistoso porque solo se sentó en la silla y dijo, sí, es que mucho estrés. Y o sea, es lo que digo, a veces tal vez los niños sí saben que hay algo mal con lo que ellos sienten y lo pueden demostrar de diferentes formas. Y eso es lo que es interesante ver. Y eso es a lo que le tenemos que poner atención nosotros como clínicos. Marlene. Yo solo quería compartir algo que es importante y es que no se puede minimizar algo que esté sintiendo un niño o que nos diga. Yo tuve la experiencia con una mi sobrinita. Ella hace 2 años tenía 7 años. Y ese día que me vinieron a visitar, mi hermana la había regañado muy fuerte. Entonces ella venía con su carita, ¿verdad? Y mi tía que estaba acá le dice, mira, ¿qué tenés? ¿Qué te está pasando? Y se puso a llorar. Entonces me fue a abrazar y ya me contó, porque era así como que encontrar un refugio, ¿verdad? De que su mamá le había pegado y le había regañado. Y que a pesar de que mi hermana estaba ahí, dice, pero ya pasó, nena, ya. O sea, así como ya pasó, pero ella estaba muy, muy triste que no había comido durante todo lo que era la tarde y no quería comer. Entonces le digo, mira, ya la sacamos, mi tía se la llevó a la nena y le digo, mira, ella sí le duele porque es una niña y el que la hayas tratado así le duele. Entonces ya mi hermana también intentó hablarle, acercarse y ya lo único que quería, la niña lo único que quería era un abrazo de su mamá, lo cual mi hermana no se lo quería dar, ¿verdad? Porque mi hermana en el fondo me decía, es que ella debe de entender que ya le dije que pasó, pasó. Entonces digo, es que es algo que ella necesita porque es una niña, ¿verdad? Ella necesitaba como ese cariño de su mamá, o sea, diferente y el acercamiento de que por qué la estaba regañando. Entonces también me dice mi hermana, increíble que un poquito tarde vine a comprender de que para ella sí era importante lo que yo hice y ya no era la primera vez que lo hacía. Entonces ella había bajado mucho en el nivel de escolar, no lo quería leer, no quería tareas de matemáticas. Y ahorita poco a poco yo he visto que ella ha mejorado, pero al ponerles atención a esas cosas pequeñas que ellos manifiestan y que al final cuando vemos el trasfondo no son tan pequeñas, son bien importantes para ellos y también para nosotros como adultos aprender, ¿verdad? Solamente eso. Gracias. Concluyamos entonces que va a ser muy difícil que los niños comprendan lo que significa un estado de estrés. Si para un adulto regular y para un psicólogo es difícil entender que está en una situación de estrés, por lo que significa culturalmente, ¿verdad? ¿Saben cómo entiendo yo que creemos que es el estrés? Como cuando decimos a la que histérica, que histérico. No tenemos ni idea de qué estamos hablando, pues de ser histérico y ser histérica. No sabemos lo que significa, ¿verdad? O se puso todo histérico, decimos. Eso no es histérica, eso no es histeria, eso es otra cosa. De igual manera usamos la expresión estrés, ¿verdad? Y no tenemos como la noción de lo que significa el término clínicamente hablando. Creo que la vida de los niños y cuando no tienen una crianza confortable, una crianza permanentemente buena, sino que es una crianza estresante, como los 1000 ejemplos que ya hemos puesto, estos niños viven en estrés. Y tendríamos que ver antes de diagnosticar qué está estresando a esta niña. Ya es el tiempo, pero mañana van a seguir los grupos que no lograron pasar hoy. Les quisiera compartir un ejemplo de algo muy cercano que me pasó y con esto terminamos. Estamos reunidos el grupo de amigos de uno de mis grupos. Estos son todos psicólogos, o uno de los dos de las parejas es psicólogo.
Es un subgrupo que hicimos en la universidad desde hace muchos años. Y entonces estamos reunidos, ya los casados y no casados. Y esa vez nos íbamos a reunir, a almorzar, nos reunimos para almorzar, porque venía alguien del extranjero de este grupo y entonces íbamos a hacerle un almuerzo porque venía de visita. Una de las del grupo tuvo como su que ver con él. Ella, casada en el momento, ya con un niño de año y medio, creo yo, año y medio tenía, era todavía chiquito. Y pues trajo al niño, el niño cuando estábamos todos reunidos, yo sí lo vi muy extraño al chiquito. Y pues el visitante no llegaba y todos con la expectativa y de repente estábamos todos sentados, alguien tocan a la puerta, alguien se levanta, mi amiga tenía a su hijito en brazos, alguien se levanta, Paola Recinos, alguien se levanta, abre la puerta y entra él. Dice, ay, hola, y todos, hola, bienvenido. Y el niño se dedica a vomitar. Pero no sé si ustedes han visto un vómito de rotavirus, que es como una manguera con presión. Como el del exorcista. ¿Cómo? Como el del exorcista. Es una cosa así como y entonces todos nos asustamos y el niño vomitaba y no paraba de vomitar. Y fue un momento muy, muy incómodo, ¿verdad? Entonces, era mi casa, entonces ya no tengan pena, nos pusimos a limpiar, eso pasa. Después de que el niño vomitó, lloraba, lloraba y lloraba. Y todos psicólogos, sin poder decir nada, ¿verdad? Solo entendiendo. Yo miraba la cara de mi amiga verdaderamente estresada. El niño estaba bajo estrés ese día, un niño tan pequeño. Y entonces la manera cuando se disparó la ansiedad de mi amiga fue el vómito del muchachito. Lloró todo el tiempo hasta que se fueron. El niño estaba verdaderamente estresado. Él no podía estar estresado porque tenía año y medio, ni lo conocía al otro, pero como ahí había habido fuego, mucho fuego, entonces la otra estaba muy estresada de ese encuentro porque estaba también el esposo, iba a haber ahí un rollo. Miren, es un ejemplo de cómo los niños pequeños pueden vivir el estrés de los adultos sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta, con las pautas de crianza les transmitimos semejante ansiedad. Son niveles de estrés muy elevados. Imagínense cuando son lastimados, cuando son maltratados, ese nivel de estrés que ve es verdaderamente importante. Bueno, nos hemos pasado mucho de tiempo. Nos quedamos aquí, escuchamos las conclusiones de los otros grupos el día de mañana. ¿Ok? Tengan buena noche, que todo salga bien, Reina. Feliz noche. Feliz noche, César. Feliz noche a todos. Feliz noche. Buenas noches. Adiós.